Bienvenidos al presente video. Vamos a tratar de explicar de manera muy sencilla el concepto de herencia aplicado a la programación orientada a objetos. Para ello utilizaremos el lenguaje de programación Java y NetBeans como el entorno de desarrollo. Para ello vamos a irnos a archivo y vamos a crear un nuevo proyecto. Elegimos Java con AND y aplicación de Java. Le vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a ponerle actividad y cualquier número que ustedes gusten. Le vamos a quitar crear la clase principal, ya que utilizaremos una versión visual, y procedemos a ponerle finalizar. A continuación vamos a incorporarle un formulario. Elegimos el paquete que estaba aún en blanco. Elegimos un JFrame y le vamos a poner el nombre de formulario inicial, y el paquete le vamos a poner herencia. Ponemos finalizar. Y vamos a proceder a crear la clase principal. Para ello presionamos F6 o aquí donde dice ejecutar proyecto. Seleccionamos el formulario inicial como clase principal y tendremos en primera instancia ya un formulario en blanco. Como pretexto vamos a utilizar la captura de unos parámetros comunes. Vamos a utilizar la base y la altura para calcular el área de algunas figuras geométricas. Por lo tanto, vamos a utilizar un label y vamos a capturar con el text field el dato. La base y otro tanto para la altura se puede seleccionar, copiar y pegar, y ya después se personaliza. En este caso este sería para capturar la base. Dejamos en blanco la captura. Este sería la altura. Igual vamos a dejar en blanco el text field. Ahora vamos a proceder a darle nombre a los text field. Le pondremos base en minúscula y altura al correspondiente text field para capturar en este caso el dato de la altura. Vamos a agregar ahora un botón que me va a permitir a mí ejecutar las clases que vamos a utilizar para ver el concepto de herencia. Vamos a arrastrar un botón, un JButton, y le vamos a cambiar el texto. Le vamos a poner calcular áreas. Ahora vamos a agregar unas etiquetas para mostrar los resultados, y igual mostraremos el resultado en un text field. Arrastramos. Vamos a utilizar para esta ocasión las áreas de dos figuras geométricas que utilizan la base y la altura, como es el triángulo y el rectángulo. Entonces en este primero editaremos el texto y pondremos área del triángulo.
y aquí pondremos área del rectángulo. Le vamos a eliminar el texto. Y ahí tenemos la estructura muy básica del formulario. Lo que vamos a proceder ahorita es a crear igualmente las clases derivadas. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí a este un nombre igual. En Shading variable name le vamos a poner resultado triángulo sin acento. Y aquí le pondremos resultado rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle a este proyecto dos clases. Para demostrar el concepto de herencia. Entonces, aquí en el paquete que se llama herencia, le vamos a agregar la primera de las clases. Venimos y elegimos Java Class y a este le vamos a poner área triángulo. Vamos a dejar todo lo demás intacto y vamos a crear un método que se va a llamar calcular área triángulo. Va a recibir dos parámetros que sería en este caso la base y la altura. Va a retornar un valor double. Vamos a declarar también por si lleva decimales la base y la altura de una vez, de tipo double. Y básicamente va a retornar, para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Ya tenemos la primera clase. Vamos a agregar una nueva clase aquí en el paquete de herencia, y en este momento es donde vamos a hacer la primera herencia. O sea, este método que ya está en el área del triángulo también lo vamos a pasar a la siguiente clase que se va a llamar área rectángulo. Esta nueva clase, para que herede el otro método de la clase del triángulo, le vamos a poner extends y le vamos a poner el nombre de la clase de la cual va a recibir los atributos, que sería
área triángulo. Y aquí le vamos a agregar un nuevo método distinto que va a ser calcular public double. También va a retomar un valor double, calcular área rectángulo. Igual va a recibir dos parámetros, que es la base y la altura. Creamos el cuerpo del método y aquí el área del rectángulo, por obvias razones, es base por altura. Entonces esta clase, a pesar de que no le estoy metiendo el dato, no le estoy metiendo ningún otro método, automáticamente con este extends va a heredar todos los métodos que contenga la clase que se llama área triángulo. En este caso el único método que tiene es calcular área de triángulo, lo cual quiere decir que esta clase tiene ya dos métodos, el que heredó más el que se está declarando. Y para confirmar aún más el concepto de herencia, vamos a crear una nueva clase que no va a contener ningún método. Le vamos a poner clase general. Podría ser cualquier otro nombre. Y le vamos a poner extends área rectángulo. ¿Por qué área rectángulo? Porque yo quiero que esta clase que se llama rectángulo, que tiene un método ya declarado más otro que heredó, ya tiene dos métodos, pues esta clase general va a heredar los dos métodos, tanto de la clase triángulo como de la clase rectángulo. Incluso no le voy a declarar ningún método y van a observar ustedes cómo cuando cree el objeto de esta clase me van a aparecer los dos métodos que heredó sin declararle nada absolutamente. Es nada más para comprobar cómo se efectúa la herencia. Por lo tanto, nos vamos a ir al formulario inicial y lo que vamos a hacer, como esto ya tiene su nombre, se llama base, altura, también le pusimos un nombre que es resultado del triángulo y resultado rectángulo. Con esos nombres vamos a codificar y vamos a darle una aplicación a esos métodos heredados. Entonces le di doble clic al botón y lo que vamos a hacer es crear el objeto. La clase que está en blanco se llama clase general. Clase general. Le voy a poner objeto a la variable de instancia que va a accesar a los métodos y le vamos a poner new clase general. Ahora sí, ¿cómo demostrar que esta clase general que está vacía contiene dos métodos? Pues es muy sencillo, nomás antes de codificar el resto voy a demostrar el objetivo y objeto punto. Al poner el punto, vean cómo me aparecen los dos métodos de las dos clases, tanto de la clase que se llama área triángulo como de la clase que se llama área rectángulo. Aquí tengo los dos métodos que se heredaron y que ya los puedo disponer en esta clase general que incluso está hasta vacía.
pero vamos a ver que funcione. Para ello, pues lo que vamos a hacer es primero, como son textos, los text field, hay que, para mandarlos, si se declaran double, hay que declarar las variables, unas variables que me conviertan esos datos. Por lo tanto, voy a declarar de tipo double dos variables. Uno que diga que sea la B y la base y la altura. La B va a almacenar lo que contiene la clase, el text field que se llama base. Y con el atributo getText vamos a obtenerlo. Ahora, como este es un texto y la variable B es double, pues hay que convertirlo. Vamos a utilizar para ello una clase preexistente para convertir el texto en un número double. Igualmente es cuestión de copiar esto. Vamos a almacenar en la variable A, que almacenaría la altura, lo que contiene el text field que se llama altura, ya convertido a double. Lo que continúa es mostrar los resultados. Vamos a utilizar para ello los text field que declaramos para ello. El primero se llama resultado triángulo. Al no mostrar los métodos, claro, hay algún error. Nos vamos a ir a diseño y vamos a ver qué sucedió. Resultado está mal escrito aquí. Ok, nos volvemos al código. setText. Entonces aquí dentro de los paréntesis va la información que se va a mostrar. Lo que se va a mostrar viene de la ejecución del método de calcular área triángulo. Entonces vamos a utilizar el objeto y ejecutar el método correspondiente, que es calcular el área del triángulo. Entonces aquí la base la tiene la B y la altura. Aquí el setText es como mostrar un texto. Como este es un double, lo vamos a tener que convertir aquí mismo con una clase predefinida que se llama string, para convertir el número que está regresando el método a un valor texto. Y con ello ya tenemos el primer resultado. Para el segundo resultado basta con copiar y personalizar el mismo código. El otro text field se llama área rectángulo. Y obviamente el método que se va a ejecutar se llama área. Lo vamos a obtener automáticamente, área rectángulo, y sería la B y la A igualmente, la base y la altura. Con esto ya podemos ver que funciona y que pudimos utilizar a partir de una clase base. Fuimos heredando los métodos. Vamos a suponer que la base es 10 y que la altura es 10. Entonces el área de un triángulo es base por altura. 10 por 10 son 100 entre 250, y el rectángulo pues es lado por lado o base por altura. 10 por 10 daría 100. Entonces ahí estamos comprobando que funciona adecuadamente la codificación, y podemos comprobar y concluir que
Si bien aquí creamos un objeto a partir de una clase que se llama general, la cual no tiene absolutamente ningún método, a través del extens heredó de la clase llamada área rectángulo los métodos que contiene. Área rectángulo no tiene dos métodos, área rectángulo tiene un solo método que se llama calcular el rectángulo, pero sin embargo a raíz de esta extensión se pudo heredar el método que tenía la clase que se llama área triángulo, y por lo tanto esos dos métodos que contiene esta clase fueron heredados también a la clase general. Y ahí es una forma de mostrar el concepto de herencia aplicado a algo real ya en la programación orientada a objetos. Si les gustó el video, les agradecería mucho que lo manifiesten dándole like, se suscriban para seguir subiendo videos. Muchas gracias.